Hola, muy buenos días. Mi nombre es Víctor Javier. Soy facilitador emocional y estoy gustoso de estar en esta mañana con ustedes para buscar hacer la voluntad de Dios. Y le doy gracias a Bianca por estar hoy con nosotros, ayudándonos en la lectura. Y le doy gracias a todos y cada uno de los servidores, servidoras, que siempre están dispuestos a apoyarnos a hacer este trabajo tan bonito, tan interesante, tan remunerante, ¿verdad? En el sentido espiritual. Sí, nos fortalece, nos llena de gozo y paz. Hoy tenemos el libro de Dorado de los Principios, sí, escrito por Fao hace ya muchos años. Siempre me acuerdo de Fao y de la discusión que tuvieron en una convención, Bill W. y él, y a partir de entonces Fao se separó de Bill W. y empezó a hacer una gira con sus conferencias. Fao, Ralph Fao, alias el padre Fao, que fue el primer sacerdote católico que se declaró alcohólico anónimo. Bueno, pues vamos a agradecerle a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí en esta mañana, por su gracia, por su amor, por su sabiduría, su poder, su fuerza y sobre todo por su gran misericordia con que nos ha amado, porque si no hubiese sido por el perdón que nos otorgó y el amor que nos tiene, pues ya la raza humana hubiese desaparecido. Gracias, Dios mío, por el proyecto, por el plan de vida que tienes para nosotros. Muchas gracias. Te ruego que nos guíes para que hagamos nosotros tu santa voluntad. Enséñanos, Señor, a crecer delante de tu presencia en el nombre amado de Jesucristo, tu Hijo. Gracias, Señor, nuestro líder y sumo sacerdote. A ti sea la gloria y la alabanza por siempre y para siempre. Amén, amén, amén. Amén. Pues adelante, Bianca, con la lectura. Buenos días a todos. Dice, AA es un programa egoísta. El alcohólico en muchas ocasiones de su periodo de bebedor intentó la sobriedad para complacer a su esposa, amigo, jefe, superior. Pero tal sobriedad se experimentaba durante periodos cortos, ya que tan pronto como complacía, no existía más una razón por la cual abstenerse de un pequeño trago. Muchos vienen a AA solo para complacer a alguien o porque los presionan para venir. Dichas personas raramente mantienen la sobriedad por mucho tiempo, a menos que llegaran al punto en que ellos mismos desean la sobriedad. AA es un programa egoísta, significa que estamos sobrios porque deseamos la sobriedad para nosotros. Es el único motivo que sirve para el alcohólico patológicamente orgulloso. No es la suficientemente grande para permanecer sobrio permanentemente por alguien, sin embargo, es lo suficientemente pequeño para permanecer sobrio para sí mismo. Este es un programa egoísta y así todas las áreas de la vida del alcohólico se enfocan mejor desde un punto de vista egoísta. Esto es, hacemos lo que hacemos, cualquier cosa para nosotros. Es peligroso para la sobriedad del alcohólico venir a ser un apostólico de sus motivos. Permanecemos sobrios para nosotros, practicamos la verdad para nosotros, guardamos las leyes de Dios para nosotros, buscamos seguridad para nosotros, conservamos nuestra salud para nosotros, practicamos la higiene mental para nosotros, somos buenos con otros para nosotros, controlamos nuestras emociones para nosotros, tomamos parte de la actividad de los 12 pasos para nosotros, hacemos todas las cosas que podamos conservar la sobriedad que poseemos y para que a su vez nosotros obtengamos más sobriedad para nosotros. ¿Es este un nuevo enfoque? Bueno, difícilmente. Hace siglos, cierto rey santo hizo notar: he guardado tus mandamientos, oh Dios, a causa de la recompensa. Su nombre era David.
Él también tenía un pasado desordenado, pero él estaba orgulloso. Doble A es un programa egoísta. ¡Listo! Bueno, yo creo que, gracias, Bianca, creo que el programa no es egoísta, pero como decía el doctor Campbell, vivimos un narcisismo bondadoso. Un narcisismo bondadoso, decía el psiquiatra Campbell, este escritor de 1908. Pero no es que seamos egoístas, sino que tenemos un amor propio. Los pasos son, reducen al egoísmo, lo reducen. ¿Por qué para nosotros y todo para nosotros? Pues es natural. ¿Quién está enfermo? Yo. ¿Quién necesita recuperarse? Yo. Y todo lo que hago es para mi beneficio, sin duda. Pero al hacerlo, al trabajar con otros, al compartir mi historia con otros, pues me estoy amando a mí, pero también estoy amando a otras personas. Por lo tanto, no es egoísmo, es amor propio. Lo que primero que recobramos es la dignidad humana. Ya no nos arrastramos como serpientes, ni andamos como perritos tras nuestros amos para que nos den una migaja de cosas. No, ya no andamos así. Así es que por eso mismo es que trabajamos. Dice Dios, nos dice, yo solamente tengo pensamientos buenos para ti, tengo planes buenos para ti. Y cuando nosotros entramos en obediencia a Dios, sin duda que el beneficio es para nosotros. Hay un beneficio para nosotros. ¿Por qué? Porque cuando obedecemos a Dios, nos sentimos bien y hacemos sentir bien a otras personas. Entonces, el beneficio total y pleno es para nosotros. Cuando transmito el mensaje de Dios a otras personas, pues el que se beneficia, sin duda, el primer beneficiado soy yo. Pero esto no significa que sea egoísmo o que lo haga por egoísmo, ya que ego e ismo son dos palabras. Ego significa yo y jamás me podré separar de mí. Vivo conmigo, estoy conmigo y lloro, grito, vivo conmigo. Entonces, yo no me puedo separar de mí, mi yo. Ego en griego significa yo. Yo no me puedo separar de mí mismo y tengo que tener un amor propio. No un amor egoísta, es un amor propio. Es un amor que comparto con las demás personas. Entonces, pero la palabra ismo, ¿qué significa ismo? Es en sí mismo. Es decir, una concentración solamente en lo mismo. Cuando somos egoístas, nosotros solamente estamos pensando en nosotros. Por ejemplo, un codependiente que se somete a otra persona, esa persona es un ser egoísta y no amoroso, porque es capaz de someterse a una esclavitud voluntariamente para lograr solamente migajas que alimenten su ego, su yo. Está concentrado en sí mismo porque para el codependiente eh, es o bien recibo o muero. Tiene un hambre profunda de ser amado, de ser querido, de ser respetado, pero tiene la obsesión por un estilo o forma de persona. Y esta obsesión lo lleva pues a la destrucción, a la destrucción, ¿verdad? Perdiendo su valor como persona,
como creación de Dios, como hijo de Dios. Entonces, la persona está concentrada en sí mismo. O como la madre que sufre por sus hijos porque tiene miedo de que les pase algo, o bien no les permite crecer porque siempre está interviniendo en sus vidas. No permiten que vivan sus propias experiencias y siempre está pendiente de ellos. Y no digo que sea malo no preocuparse. Es bueno preocuparse, pero no exagerado como lo hace una madre por sus hijos o una esposa por su esposo, tiene miedo de quedarse sola y por eso sufre cuando su esposo no está. Entonces, eso no es amor, es una concentración en sí mismo. Tiene miedo, pero no por ella, sino por su esposo. Y la mamá tiene miedo no por los hijos, sino por sí misma. Pero no se da cuenta de eso. Es una concentración en sí mismo. El programa es diferente. El programa no es egoísta, como lo menciona eh, aquí Fao. Y como muchos en los grupos mencionan y repiten como loros que el programa es egoísta. En ningún momento el programa es egoísta. No. Si al principio tenemos que concentrarnos en nuestra recuperación, pero no es para nosotros, sino es para estar bien con las demás personas, ¿verdad? Es para estar bien con las demás personas, es trabajar en pro de nuestra propia seguridad y la seguridad de otros, en nuestra felicidad y la felicidad de otros. Así es que tenemos que discernir bien qué es egoísmo y qué es lo que llamó el doctor Campbell un narcisismo bondadoso. Cuando hablamos de un narcisismo bondadoso, estamos hablando del amor propio, del amor propio. Pero, ¿cuándo o en qué momento el amor propio se descoyuntó? ¿Cuándo o en qué momento? Bueno, pues mucho antes de que nosotros pudiéramos razonar y pensar. El amor se empezó a descoyuntar. Poco tiempo estuvo unido ese amor. ¿Por qué? Porque el bebé solamente trabajaba por su vida. Por eso lloraba, por eso reía. Por eso cuando tenemos un bebé con nosotros y le decimos un cariñito y el bebé se mueve como si fuera un gusanito, porque siente nuestras palabras. Pero cuando crece, ya enmascara sus sentimientos y sus emociones. Cuando se es adolescente, dice, ay mamá, no vengas a la escuela por mí, me da vergüenza. No me des un beso. Porque ya está enmascarando sus emociones por un conocimiento extra que ha estado desarrollando. Sin duda, está creciendo y quiere ser independiente. Y eso es bueno. Pero si no les permitimos crecer, si queremos obligarlos a a tenerlos como bebés siempre, pues obviamente que eso va a ocasionar un conflicto por causa de nuestro egoísmo. ¿Por qué? Porque el egoísmo pretende que nosotros tengamos a las personas como esclavos, siempre sujetos a nuestros pantalones o nuestras faldas, según sea el caso. Entonces, necesitamos nosotros comprender que el programa no es egoísta, de ninguna manera es egoísmo. El programa es amor, como dijo el doctor Bob, la práctica imperfecta de estos pasos nos lleva a concluir en dos cosas, amor y servicio. Entonces, el programa te da amor, te hace crecer en amor, te hace crecer en comprensión, en perdón, te hace crecer en sabiduría y todas estas cosas
te hacen tener una relación personal con un poder superior, con un Dios como tú puedes comprenderlo. ¿No te parece maravilloso? Pero egoísta no es. Egoísta no es el programa de recuperación. A veces, por estas frases que nos parecen tan bonitas, perdemos el camino. Y así, hay muchas frases dentro de los grupos que nos hacen perder el camino, nos hacen no entender qué es lo que realmente estamos haciendo aquí y ahora. Así que empezamos nosotros a trabajar con nosotros mismos por el bienestar de nosotros y el bienestar de los demás. El bienestar común tiene la preferencia y desde ese momento, en esta primera tradición, nos está diciendo que no es mi bienestar el que tiene la preferencia, sino el común. Porque al final de cuentas, para poder desarrollar este amor, es un camino doloroso, es un camino de transformación, es un camino de dolor, pero de sanidad. Y no es un dolor de enfermedad que está permanentemente. Recuerdo cuando empecé a hacer mis primeros ejercicios en desprendimiento emocional. Y dentro de este desprendimiento emocional, pues yo sufría, claro que sufría, pero había leído el séptimo paso, donde me decía que yo tenía que pagar con una moneda el sufrimiento del cambio. Y el W nos habla en su primera aportación, en tal como la ve Bill, nos habla acerca de que es necesario que suframos un cambio profundo de personalidad. Y ahí está el meollo del asunto. Al cambiar de personalidad, estamos cambiando de la enfermedad a la salud mental. Así que, por estas mismas razones, el programa no es egoísta, aunque al final todo redunde a nuestro favor. Adelante, Bianca. Voy. Dice, número 20, inciso 24. Ah, La mayoría de los alcohólicos no consideraron los valores espirituales o los confundieron. Gran parte del tiempo eran los valores materiales los que ocupaban el primer lugar y los que motivaban sus decisiones. Pero los valores materiales se refieren a las cosas y todas las cosas pasan, así que nunca se adquirió nada de valor eterno. Entonces apareció AA, meditación y conciencia de que antes que nada el valor espiritual es esencial. ¿Y exactamente cuál es esta primacía de lo espiritual? Es una verdad que nos dice que nada en este viejo mundo realmente importa excepto Dios y su voluntad, que el volverse a Dios con arrepentimiento es mucho más importante que la devolución de una fortuna perdida a su dueño correspondiente, que un grupo de hombres unidos por la oración sincera y humilde es más efectiva y necesaria para la preservación de la paz en todas las maquinaciones de los diplomáticos más astutos del mundo, que la dependencia de Dios día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto, mantendrán el peor alcohólico sobrio y feliz, que poco importa si los hombres confunden a Aristóteles con Aristodespero, sin, con Aristidespero. ¿Sí importa mucho? Sí importa mucho si los hombres confunden el oro con Dios. Que el corto periodo de 15 minutos de meditación cada día proporcionará más seguridad, tranquilidad mental y 1000 veces más pronto que interminables días y noches en medio de las diversiones más preciadas del mundo. Existe en realidad una supremacía y esta es Dios, que existe una sola y verdadera primacía de valor y esta es la espiritual.
Listo. Bien, creo que uno de los conceptos o una de las ideas que más trabajo me costó comprender en el mundo de los alcohólicos anónimos cuando era parte de ese grupo al principio de mi recuperación fue entender la espiritualidad. No podía comprenderla. No sabía en realidad qué significaba eso. Cuando los alcohólicos decían, es que el libro azul es 100% espiritual. Caramba. ¿Y por qué dices eso? ¿Y qué significa eso? Sí, yo era como un bebé que lo cuestionaba porque no puedo entenderlo. Si me hablas de espíritus, pues yo puedo pensar en mi loca cabeza e ignorante, pues como algo así como pegajoso, ¿no? Como los cazafantasmas. Pero cuando me hablas de espiritualidad, ¿qué significa eso? La verdad es que no me podían hablar con claridad acerca de lo que espiritualidad significaba. Tuve que investigar por mi propia cuenta. Gracias a Dios que desde muy temprana edad tuve la herramienta de la investigación. Para eso estudié. Entonces, um, bueno, pues me puse a investigar qué significaba esto de espiritualidad y fui a buscarlo al hebreo, qué significa la palabra espíritu en hebreo, de hebreo al español. Porque si lo traemos del latín al español es otra cosa, o si lo traigo del griego al español es otra cosa. Tenía que descubrirlo en hebreo. ¿Por qué en hebreo? Porque es la esencia, es el lenguaje que Dios utilizó para comunicarse con los hebreos. Así que tenía que usar ese lenguaje como base principal del Dios que yo comprendo como mi Dios. Y partiendo de eso, me encontré que espíritu es una palabra, ruach, que significa energía en movimiento. ¿Y por qué energía en movimiento? Porque también la palabra ruach significa viento, pero el griego, ¿qué decía acerca del espíritu? Neuma. ¿Y qué significa neuma? Energía en movimiento. ¿Por qué energía en movimiento? Porque también significa viento o aire. Así es que era una energía en movimiento. Pero todavía no entendía. Hasta ahí, espíritu, ya entiendo que es una energía en movimiento, que es aire. Pero, ¿qué es espiritualidad? Así que tuve que profundizar un poco más en este tema del espíritu. Y empecé a estudiar sobre espíritu. Y un día me encontré con San Juan, tercera de Juan, no, primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Probad a los espíritus. Pero ¿cómo puedo probar a un espíritu? Pensaba yo. Cuando leí la Reina Valera que decía probad a los espíritus, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Cuando hablaba de espíritu, hablaba de la idea, del concepto de la palabra. ¿Por qué? Porque él dice, probad a los espíritus, dice, porque muchos profetas han salido, muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Qué significaba esto de falsos profetas? Que era una mezcla de la verdad y la mentira que predicaban errores. Pero todavía no me quedaba claro ahí. Seguí investigando sobre esto y me encontré una versión que decía, prueben las palabras, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y luego me encontré a Jesucristo diciendo, mi palabra es espíritu y es vida.
Ah, ¿qué significa entonces espíritu? Palabra. De acuerdo a lo que Jesucristo dice, es palabra. Palabra es concepto, es idea, es pensamiento. Posteriormente, más adelante, pude comprender, pude comprender que em, pensamiento y espíritu son la misma cosa. Y lo explica claramente el doctor Robert Grover, pero también lo explicó el, el psiquiatra Charles, eh, el psiquiatra. Se me olvidó el apellido, ahorita me acuerdo. Entonces, este psiquiatra lo explicó cuando le escribió a Bill W. Y le dijo, pensamiento contra pensamiento, palabra contra palabra, pensamiento, espíritu contra espíritu. Y eso fue revelador, cómo encajaron todas las cosas. Pero Víctor antes de Javier, leerlo en la literatura, Carl Jung, ¿no era? Carl Jung, sí. Este, Antes de leerlo en la literatura, yo ya lo había comprendido por la investigación. Cuando lo leí en la literatura fue una confirmación de lo que significa espíritu, pensamiento. Así que estábamos enfermos de nuestras ideas, de nuestros pensamientos, de nuestros ideales equivocados, erróneos. Estábamos enfermos por causa del espíritu del error. Sí, teníamos unas falsas conceptualización de nosotros mismos y de muchas otras cosas. Había que investigar más. Había que profundizar más en este asunto. Pero solamente por la gracia de Dios, por el amor de Dios, es que empezamos a descubrir cosas que nadie nos había descubierto. Como que no solamente el libro azul era espiritual, sino que era moral. Dice Bill W. en el libro azul, creemos que hemos escrito un libro que es espiritual y moral. Eso le faltó decir a aquellos pioneros en mi vida. Eso les faltó decir que era moral. ¿Por qué? ¿Por qué escondían la palabra moral? ¿Porque decían que la moral no servía para nada? Eso lo dijo Bill W. en algún momento dentro del libro azul, pero es una paradoja lo que Bill W. estaba haciendo, porque Bill W. trabajó con muchas paradojas. Primero tenía una idea y luego le venía la otra idea. Pero cuando no leemos adecuadamente, decimos, no, es que la moral no nos sirvió para nada. No es cierto. Por la moral es que estás aquí. Por la moral. La moral es un límite. La moral es eso que nos dice en la cabeza, eso no está correcto, eso está mal. El adulterio, la mentira, el robo, está mal, la estafa, la autodestrucción, eso está mal. Eso es la moral, la que nos pone límites. Entonces, la moral es el arte de amar, es el arte de hacer el bien al prójimo como a sí mismo. Amar a Dios es moral. ¿Por qué? Porque Dios nos pone límites. Nos hace reconocer los límites para no salirnos del bien. No seas vencido por el mal, antes vence el mal con el bien. Qué maravilloso. La moral sí nos sirvió, aunque Bill W. dijo que no nos sirvió para nada en cuanto al alcoholismo se refiere. Hablaba él, pero no significaba que la moral no sirviera, porque a pesar de ser moral, el alcohol absorbió la confianza y la voluntad del alcohólico y se convirtió en un esclavo de su deseo de consumir. Pero la moral le sirvió al alcohólico, por eso le dolía la conciencia, que él dice, es que tengo una cruda, ¿qué? Moral, dice. ¿Y por qué tienes una cruda moral? Porque te duele. ¿Y qué te duele? Haber hecho mal, haber malgastado la vida, el dinero,
haber golpeado o gritado o lastimado a alguien. La cruda moral. Claro que la moral sirve. Por eso dice el libro azul, hemos escrito un libro que es espiritual y moral. Pero hoy en día los grupos son inmorales, la gran mayoría. No tienen moral en sus vidas. Golpean a sus compañeros con sus lenguas, lastiman a otras personas y se justifican diciendo, es amor adulto. No, es un amor adúltero, pero no adulto. ¿Y adúltero por qué? Porque estás mezclando el amor con tu propia idea egocéntrica, una justificación de tu soberbia. Y eso es adúltero, porque lastimas, dañas a las personas. Y luego las personas crecen pensando que el amor adulto es como tú se lo presentaste. Un padre espiritual engañado en sí mismo que engaña a su hijo espiritual, a la persona que lo escucha. No habla con verdad porque no entiende la verdad, porque está fuera del programa de recuperación al ser inmoral. Así que vamos estableciendo los parámetros de la espiritualidad. La espiritualidad no daña a nadie, la espiritualidad es amor, no egoísmo. La espiritualidad es comprensión, no destrucción. No, la espiritualidad no es autojustificación, no. Tenemos que dar respuestas que verdaderamente sacien el alma del sediento. Tenemos que dar respuestas que verdaderamente unjan con aceite el corazón quebrantado. Palabras que verdaderamente venden el corazón y sanen la vida del individuo, su vida interior, sus pensamientos. No destruirlos con malas palabras o con actitudes grotescas y después autojustificarse sin siquiera tomar en cuenta el paso 10, detectar, admitir y corregir su error y su falta. Por eso hay mucha gente enferma, porque han lastimado su vida. A veces cuando nosotros hablamos con amor y con toda sinceridad, lastimamos a las personas. Pero no podemos evitar lastimarlas un poco. ¿Por qué? Porque es como aplastar la llaga para que la pus salga. Cuando llegamos con infección y la enfermera tiene que tomar donde está la herida y tiene que raspar y tiene que limpiar todo para después curar y vendarnos. Y aunque nos duela un poco, es para nuestro bien, es para nuestra sanidad, para que esa herida no se cangrene. Así que aprender a amar es aprender a tener cuidado en lo que digo, en lo que pienso, en lo que hago, en lo que respondo. Porque, ¿qué es lo que tiene que fluir de nuestra boca? En la recuperación por tu boca tiene que fluir amor. En tu mente tiene que haber comprensión y perdón. Y tienes que amar más que ser amado. Y amar significa dar. Así es que estamos dándonos cuenta de cómo hoy en día podemos comprender mejor el programa de recuperación cuando pensamos que el pensamiento torcido es nuestra enfermedad, como dice el primer paso de Neuróticos Anónimos. Hemos torcido nuestras mentes hacia una forma tan destructiva que solos no podíamos cambiar ese aspecto de nuestras vidas. Necesitábamos de otros que nos guiaran al cambio.
Por eso este programa es sencillo y en lo personal, dentro de las investigaciones que he hecho, he tratado de hacer lo más sencillo posible para la comprensión de, de estas acciones que necesitamos para que nuestra vida interior se renueve en base a la presencia del Santo Espíritu de Dios. Y santidad significa limpieza. Y cuando estamos hablando del Santo Espíritu, que en hebreo es Ruach HaKodesh, Ruach HaKodesh es en hebreo, lo cual significa un espíritu puro, una energía pura, es lo que significa, energía pura. Entonces, podemos entender que la energía pura de Dios nos limpia y nos lleva a una vida de limpieza interior en nuestras mentes, en nuestras bocas, en nuestros cuerpos, en nuestras formas de actuar. Por eso mismo estamos aquí, porque veníamos sucios y enfermos, pero hoy estamos limpiándonos con el conocimiento del Dios vivo, del Dios amoroso, del Dios que se manifiesta en los 12 pasos de recuperación, como se manifiesta en su santa palabra, la Biblia. Gracias. Bien, continuamos. Dice, y si una vez más usted decide, ya sea los principios y práctica con el dominio de la sobriedad y felicidad, o ningún principio, ninguna práctica, por lo tanto, ningún dominio, poca o ninguna felicidad, nada de la sobriedad satisfactoria e inevitablemente tarde o temprano y rápidamente hacia el fin. No más sobriedad. La decisión está en sus manos. Yo soy un alcohólico y practica estos principios en cada una de nuestras actividades. Hemos enumerado los principios que mantienen un lugar prominente en AA, en lo referente no solo a la sobriedad, sino también a una placentera. Hay muchos más. Los enumerados aquí son únicamente los principales, seleccionados a lo largo de nuestras visitas a AA y nuestras propias experiencias en nuestras discusiones con otros. No estamos muy seguros de si nuestros lectores estarán de acuerdo o de si las aplicarán. Pero estamos seguros de una cosa, son eficaces, realmente lo son. Varias experiencias nos los comprueban. De esta forma volvamos a ver, una por una. Tratemos de analizarlas a fondo y veamos cómo podemos aplicarlas y practicarlas en todas nuestras actividades. Yo soy un alcohólico. ¿Cuáles son las implicaciones y los límites, ventajas y responsabilidades que acompañan a esta sencilla afirmación de verdad? Yo soy el alcohólico, no mi compañero. Recuerdo cuando estábamos bebiendo. ¿Cuántos alcohólicos infelices que conocemos aquellas almas desgraciadas que no pudieron dominar el licor? Tal vez muchas tuvieron la misma experiencia que el escritor cuando leíamos por primera vez el libro grande. Inmediatamente recordemos muchos otros a quienes AA ayudó. Inmediatamente pensamos en muchos de nuestros parientes que sentimos deberían de haber estado unidos a AA, pero nosotros no estábamos tan mal. ¿Yo un alcohólico? ¡Qué tontería! No, yo nunca. Pero una vez aceptada la verdad, la practicamos reteniendo y renovando esa convicción día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto. Yo soy un alcohólico y por lo tanto yo necesito el programa, etcétera. No el otro sujeto. Ni siquiera nos incumbe lo referente a él. Yo soy un alcohólico, yo soy un alcohólico, no era un alcohólico, no un exalcohólico, y esto significa que no importa que no tomemos durante 10, 20 o 30 años, si después tomamos un trago. No podemos garantizar nuestra sobriedad.
Listo. Gracias. Bueno, pues yo soy un neurótico, no soy alcohólico, soy un neurótico. Y sin duda tengo que aceptar mi identidad como neurótico. Primeramente porque me ayuda a comprender que yo estoy enfermo de mis emociones y que han envenenado mis sentimientos. Y por lo tanto he estado resentido con la vida injustamente. Y si bien no soy un ex neurótico, voy a ser neurótico toda la vida. ¿Y por qué voy a ser neurótico toda la vida? Bueno, pues porque tengo neuronas. Simplemente por eso, ¿no? Soy neurótico porque tengo neuronas. Aparte de las neuronas, tengo una condición mental que tiende a torcer las, las ideas buenas, puras, limpias. Así que tengo que tener cuidado de mí mismo, de lo que hablo, de lo que pienso, pero no puede haber una recuperación si no hay una teoría. Y no puede haber recuperación si no hay práctica. Yo recuerdo cómo menospreciaban los compañeros la memoria. Y yo creo que menospreciaban la memoria porque se sentían ofendidos. Cuando uno citaba algún libro o cuando uno citaba el programa de recuperación y dábamos nuestro punto de vista, muchos se enojaban porque estaba, estábamos hablando de cosas que ellos no practicaban. Era un reclamo para sus conciencias y hoy puedo entender sus reacciones negativas contra uno que estaba descubriendo un mundo no diferente, pero sí un mundo de cambio para nuestro propio bien. Y por eso se sentían ofendidos, porque no estábamos de acuerdo con sus ideas del programa de recuperación, ideas inmorales. Entonces teníamos que oh, entender ese aspecto. Pero claro, mi enfermedad, al ser hipersensible, mi enfermedad se manifestaba. Y entonces me volvía como ellos, rebeldes. ¿Por qué si hablo lo que es correcto, ellos no pueden comprenderlo? Porque no lo viven, porque no lo practican, porque se llenan de conceptos e ideas donde encubren su propia realidad imperfecta. Y lo mismo estaba haciendo yo. Era como aquellas jaivas que trataban de salir del balde, pero cuando una estaba casi logrando salir del balde, las demás se le echaban encima. Así pasaba dentro del grupo. Por eso llegó el día en que me tuve que separar del grupo para empezar a trabajar con mi propia comprensión del programa de recuperación, con mi propio entendimiento del programa. Ellos ya me habían enseñado lo que ellos podían enseñarme. Ya me habían dicho dónde estaba la razón, principios, no personalidades. Así que empezar a desprenderme emocionalmente de ellos, de las personas, sin ánimo de resentirme con nadie y sanar de mi resentimiento por la falta de comprensión hacia mi propia persona y por la falta de dirección. Pero ellos no eran culpables de eso. Yo era el ignorante. Así es que tenía que practicar. Ya había llegado la teoría. Ahora era necesario poner por obra el principio espiritual. Y así comenzó la sanidad de mi espíritu
Cuando empecé a practicar principios espirituales, empezó mi crecimiento interior y una visión que antes no podía proponer empezó a recrearse dentro de mí. Recuerdo bien cuando hablaba del egoísmo y hablaba al estilo del doctor Campbell, em, como, pero no decía narcisismo, pero sí entendía que era el amor propio. Y empezaba a hablar acerca del egoísmo y decía, pues, que el ego era un yo, que no me gustaba la teoría de la psiquiatría acerca del ego. La psiquiatría ha ayudado a algunas personas a reformar su vida o a otras las ha enfermado más. Pero a mí no me gusta ese concepto. Es muy complejo y se necesita algo más sencillo y práctico para poder crecer en lo espiritual. Y como bien lo dijo Bill W., estamos en un kindergarten espiritual, pero debemos dejar el kinder para llegar a la primaria espiritual, a la universidad espiritual. Dios dice, llámame, llámame, y te voy a enseñar cosas difíciles que tú no comprendes. Y cuando clamamos a Dios, Dios nos inspira y nos va dando el camino y nos va ayudando a entender con sencillez cómo funcionamos. Lo que dice la psiquiatría no es una verdad tácita, es una enseñanza que se manifiesta en la mayor parte de los médicos. No dudo que hay cosas buenas que ellos han descubierto, sin duda. Pero en ese aspecto, su concepto, su idea de egoísmo, para mí, desde mi ángulo, desde mi punto de vista, es errónea. El espiritual todo lo pone en lo espiritual. El carnal todo lo hace carnal. Una de las teorías es la cebolla. Ay, es que tenemos que ir deshojando la cebollita hasta llegar al centro, etcétera. Es que las heridas del alma son como un guante. Te pones un guante y te pones otro y te pones otro, pero la herida sigue adentro y te lastima. No es cierto. No es cierto. Eso no es cierto. Es cierto que la enfermedad usa máscaras, sí, pero la máscara se derrumba con la verdad. Pero heridas no existen. Existieron, pero hoy no existen. Simplemente mira tu cuerpo y acuérdate de una herida que haya sucedido, ya sea que te hayan operado o bien que te hayas golpeado y que tú puedas ver en tus piernas o en tus manos o en cualquier parte de tu cuerpo, ¿qué es lo que ves? Una cicatriz de una herida que no existe ya, existió pero no existe, es tiempo pasado, existió, no existe. Pero que sí existe tu memoria, tu memoria. Cuando te operaron, tú piensas la situación que viviste cuando entraste al quirófano, lo que pensaste en tu mente catastrófica, el miedo que tenías, la angustia que pasaste, los dolores antes de la operación. Pero luego, cuando pasó eso, cuando te cosieron, todo fue un proceso. ¿Y ahora qué ves? La herida. ¿Y está esa herida ahí? No. ¿Qué es lo que está? Tu recuerdo, tu memoria es lo que está ahí.
no una herida. Es tu manera de pensar acerca del evento lo que te hace sufrir, expresa el doctor Robert Grover. Y estoy de acuerdo con él, porque él me enseñó esa parte. Él me enseñó esa parte donde es mi memoria la que me hace sufrir. Y es la memoria de reacción la que me hace hacer sufrir a otras personas. Entonces hay dos tipos de memoria, comentaba ayer con una personita. La memoria de la causa remota y la memoria de la causa inmediata. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues que la memoria de la causa remota es una memoria que podemos revisar o ver en el cuarto y el quinto paso. Y la causa inmediata la podemos lograr en el 10º paso. La memoria de la causa remota, es decir, ¿en qué momento se me hizo la herida? Porque sufres por lo que piensas. Mi mamá me trató mal. Mi hermana, sí, es que a mí me hicieron daño. A ver, ¿te están haciendo daño ahorita? No, ¿verdad que no? No. Ellos no están aquí, ¿verdad? No. Entonces se convierte en una autojustificación de lo que no puede ser. Te justificas y eso no te permite crecer. En otras palabras, es una forma conmiserada y soberbia de ocultarse de la realidad. Piensas como bebé, pero no eres un niño, ni eres una niña. Ya eres adulto y tendrías que pensar como adulto. Entonces, si queremos sanar de nuestras memorias, necesitamos recapitular nuestras vidas y pensar como hoy pensamos, no como pensé ayer, cuando era niño. Entender mis juicios y actitudes desde la plenitud de mi mente, es decir, de la madurez de mi espíritu, y no de una forma infantiloide, deforme. Las personas que toman el camino de sanar el niño interior, que muchas personas me han dicho que les ha ido bien, pero los veo y siguen enfermos. Les escucho y siguen enfermos. Y digo, esta persona no se da cuenta que ha perdido miserablemente el tiempo en ese lugar. Pero se, esta persona, en su sentir emocional, piensa que se está recuperando. Pero es un sentimiento engañoso, no es una realidad. Pero bueno, que se quede en su engaño, porque no podemos decirle lo contrario, porque va a llorar, como al niño que no quiere que le saquen la espina porque le va a doler. Entonces, es importante para nosotros desarrollar, desarrollar la idea clara y correcta de las cosas. Por eso mismo es que hoy estamos trabajando en nosotros con el propósito de sanar nuestro espíritu, de sanar nuestro pensamiento, de crecer en espíritu y verdad. Esa es la idea fundamental. No queremos ser engañados por teorías diversas. Queremos ir al programa de recuperación. Todas las investigaciones que he hecho han sido a partir del programa de recuperación, para el programa de recuperación, para usar un programa de recuperación, no usar teorías que parecen muy bonitas, complejas, pero que no
curan, no curan nuestras emociones, solo nos enferman más y hacen más largo el camino de nuestra recuperación. Por eso el apóstol Pablo tiene razón cuando dice, detengan el pensamiento, paren al espíritu, detengan el pensamiento y piensen, mediten, razonen si esto realmente proviene de Dios o no. Ese consejo del apóstol Pablo, donde dice, pues, que nuestras facultades mentales se vuelven poderosas en Dios para derribar todo argumento que se levanta en contra de la verdad. Y yo he aprendido que los 12 pasos de recuperación son una verdad clara acerca de nuestro ser interno y cómo romper con el engaño interior. Pero otras teorías no hacen eso, sino te llevan a un engaño y te hacen más largo el camino de la recuperación, aunque por el momento, pues es como si tomaras una droga de conocimiento. Te emocionas por la novedad, por lo nuevo, te emocionas por los ejercicios que haces, pero no te sirven para el objetivo que realmente necesitas, encontrarte con Dios. Encontrarte con un Dios amoroso que te da la sabiduría, el valor y la fuerza para ser adulto, para pensar como adulto y para disfrutar como niño. Es maravilloso ese Dios que se manifiesta en nuestras vidas. Gracias a la práctica de un programa de recuperación, una reprogramación mental, un cambio de juicios y actitudes, un cambio de personalidad. Y ese es el fundamento, y esa es la idea básica, no seguir siendo niños, sino adultos. Esquematizar las memorias como mi papá, mi mamá, mi abuela, mi abuelo, no sirve eso. Es entender que la conciencia está llena de errores. Porque esa es la voz de papá, de mamá, de los abuelos, de los amigos, de nuestras propias palabras. Cosas erróneas, ideas erróneas que nosotros mismos creamos. Por eso dice, hemos torcido nuestras mentes hacia una forma de pensar destructiva, que solamente a través de la providencia que Dios nos da, o sea, lo que Dios provee para nuestra recuperación, 12 pasos, y el entendimiento claro de qué es el espíritu y en qué estamos trabajando el día de hoy para mejorar nuestras vidas. Claro que la madurez duele, pero después de que duele, da salud, satisfacción, paz, armonía, gozo. Así que hoy en día podemos decir, ya no estamos solos. Ya no estamos solos, ni nos sentimos solos. Sabemos que siempre Dios nos acompaña, donde quiera que estemos, donde quiera que estemos. Sé divertirme solo y sé divertirme con otras personas, pero también sé apartarme de las personas porque necesito estar a solas conmigo mismo y con Dios. Gracias. Continúo. Dice así. Este es el último párrafo. Yo soy, siempre soy, y por esto seré alcohólico hasta el día en que yo muera.
Esto es precisamente lo que nos diferencia de la llamada gente normal. A pesar de que en AA a menudo nos preguntamos quién es quién en este medio, pero fuera del problema sobre el alcohólico mismo, como lo mencionamos anteriormente, no hay diferencia entre el alcohólico y su compañero no alcohólico. Un experimento muy interesante para probar esto se puede hacer en cualquier multitud mezclada de alcohólicos y no alcohólicos. Tratemos de distinguirlos en esta multitud. Si no los puede oler, no los podrá identificar. Yo soy un alcohólico y tomamos este principio en toda su verdad en lo referente a lo que realmente es un alcohólico. No necesariamente un degenerado moral, ni un borracho voluntario, ni a un excesivo bebedor, ni un alcohólico con el factor compulsivo de beber. Es precisamente esta compulsión la que marca la diferencia. En consecuencia, un alcohólico está enfermo, terriblemente enfermo, física, mental y espiritualmente. En consecuencia, debemos de aceptar el término con todas sus connotaciones, si alguna vez vamos a practicar este principio, con sus límites. Nunca podemos tomar un trago, debemos evitar ciertos aspectos en el orden emocional y mental, etc. Con sus ventajas hay muchas. La principal entre ellas, el hecho de que Dios nos ha donado la capacidad de establecer un contacto de confianza con otro alcohólico, algo que se da muy poco y es raro entre los no alcohólicos, y con sus responsabilidades, particularmente evitar aquello que podría causar la pérdida de nuestra sobriedad y el dar nuestra sobriedad a otros alcohólicos. Ahora apliquemos y practiquemos este principio en todas nuestras actividades. Muchos en AA se inclinan a pensar que este principio necesita aceptación solo una vez, pero sentimos que deberíamos tratar de mostrar cómo debe de practicarse día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto, en todas nuestras actividades. Listo. Sin duda, yo soy un neurótico. Y como neurótico puedo comprender al alcohólico porque he vivido entre ellos, he andado entre ellos, he estado con ellos. Pero también puedo entender que la enfermedad del alcoholismo, aunque es de índole espiritual, es solamente una alergia, aunada a una obsesión y una compulsión mental. Físicamente es eso solamente. Y hay que apartar la situación sobre el síntoma de la enfermedad. Un alcohólico necesita llegar al convencimiento pleno de que él no debe de tomar un trago porque se despierta su obsesión y su compulsión gracias a esa alergia. Pero tiene que entender que tiene que reconocer que fueron otros males que no eran alcoholismo más profundos. El alcohólico le llama alcoholismo a las emociones, a los sentimientos, pero no los conoce. La mayoría no conoce su interior. Conoce su alergia y lucha por su abstinencia, y están correctos. Pero no conocen que su enfermedad es emocional. La raíz de toda enfermedad es emocional. Hace unos días, una persona que es codependiente me decía que la codependencia es la raíz de todas las enfermedades. Es que no hay todas enfermedades, solamente hay una sola enfermedad. Y la mala gestión emocional ha sido la enfermedad. Emoción, pensamiento, emoción, sentimiento, son expresiones del espíritu. Y la codependencia no es una expresión del espíritu. La codependencia es una necesidad psicológica de otra persona porque no se ha destetado. Es decir, no ha madurado.
Pero para madurar necesita aprender a gestionar sus emociones. Hay una sola enfermedad. No hay 3 o 4. No hay alcoholismo, depresión, adictos a las drogas, comedores compulsivos. No hay tal cosa. Esos son síntomas de una enfermedad espiritual. Hay una sola enfermedad espiritual. Grover lo explica muy bien, este aspecto. La enfermedad está dentro de nosotros y la expresión de la enfermedad puede ser alcoholismo, puede ser comer compulsivo o puede ser cualquier otro síntoma de la enfermedad, pero no es la enfermedad. Cuando el alcohólico se concentra en sí mismo, solamente en la abstinencia, su vida está por los suelos. No tiene una relación real con un poder superior. Es como un niño que se emociona y se autojustifica en las tribunas acerca de un Dios, o acerca del apadrinazgo, o el decir que está trabajando con un defecto de carácter y nunca termina de resolverlo. Y siempre habla de sus recaídas. Bill W. no estaba contento con él mismo. Él decía, yo soy campeón de las recaídas emocionales. Cuando Grover le presentó el trabajo que hizo con su enfermera, y le habló de la raíz del problema. Bill W. decidió quedarse en Alcohólicos Anónimos y probar otros métodos, como el LSD. Él pensaba que la solución era encontrar una forma de despertar espiritual, pero de forma artificial, el LSD. Bill estuvo experimentando por un tiempo con el ácido, estando ya en Alcohólicos Anónimos. Pero se le confrontó. Se le confrontó y él tuvo que aceptar su locura. Nada como un despertar espiritual artificial. Tenía que ser a través de un poder superior, de un Dios amoroso, a quien el propio Bill W. había llamado Jesucristo. Sí, él dice en tal como la de Bill, dice que él pensaba que iba a ser el único precursor y que Jesucristo lo había llamado a él, pero después entendió que ser fundador no es ser dueño, que Dios había levantado muchos fundadores. Así es que él descubre este aspecto de no ser el número uno, de no ser un apóstol del alcoholismo, sino ser un hijo de Dios. Cuando se escribe el libro azul y dice pues que llegamos a estar convencidos y decidimos poner nuestras vidas y nuestras voluntades al cuidado de Dios, tal como cada cual lo concibe, y que en este aspecto, desde ese momento, Dios sería nuestro Señor y nosotros sus siervos. Dios sería el rey y nosotros sus lacayos. En otras palabras, teníamos que entrar en obediencia a Dios, a ese Dios amoroso. Y Bill W. habla de que habíamos cruzado el umbral, habíamos renacido, lo nombró Bill W. Pero resulta que su renacimiento era solamente mental. ¿Por qué?
porque seguía experimentando en la búsqueda de cosas que no eran propias, experimentó. Y al final lo vemos a Bill W. solitario. Cuando miro el estadio Square Garden y veo la última conferencia de Lois, de Alan, y veo el estadio repleto, lleno, completo. Pero en las últimas conferencias de Bill W. vemos un estadio a medio llenar. Y él sentado en unas sillas de ruedas. ¿Qué pasó? ¿Por qué los alcohólicos le dieron la espalda? ¿Por qué fue la discusión de Ralph Fao y Bill W? En la realidad, no sabemos de qué discutieron exactamente, porque lo hicieron en privado. Pero después de aquella conferencia que se dio y donde ellos dos discutieron, Ralph Fao se separó de Bill W., mas no de los principios espirituales. Que el alcohólico tiene que estar convencido de que es una alergia física y una obsesión y compulsión mental, tiene que estar convencido y no beber. Pero necesita ir a restaurar esos males más profundos. Soledad, tristeza, ansiedad, ira, depresión, preocupación, celos, envidia, codicia, avaricia, soberbia. Son síntomas de la enfermedad. Ahora necesitaba sanar espiritualmente, cambiar esos pensamientos antiguos por los pensamientos nuevos que se nos estaban proporcionando en los principios espirituales, si queríamos sanar. Pero la abstinencia es solamente una parte de la recuperación, no es la recuperación. La recuperación es sanidad de las emociones. Donde tú tienes el dominio, donde tú tienes el control de tu vida, de tus pensamientos, de tus sentimientos, de todas tus acciones, te haces responsable de ellos y actúas conforme al entendimiento de los valores espirituales y no conforme a tus propios pensamientos. La sanidad de las emociones. En la sanidad de las emociones no hay soledad, porque dependemos de un Dios amoroso. Verdaderamente aprendemos a depender de un Dios amoroso en todos los asuntos, en todos los asuntos. Dios se preocupa por nosotros. Yo viví la experiencia de ver a la perrita gorda con perritos y disfruté su embarazo, pero no disfruté en el momento en que ella empezó a parir. Nunca había visto yo a un perro parir. Y la vi a ella y le ayudé en su parto. Yo no sabía que la perrita tenía 7 años y sus dientitos están desgastados y no podía cortar el ombligo de sus perritos y le ayudé a cortarle el ombligo. Y así, pero en los otros, los últimos 2 perritos, había uno muerto y me imaginaba que estaba algo mal en ella, porque ella tenía espasmos para sacar a sus perritos. Y así, cuidando a los otros perritos, se acostaba con ellos, les daba de mamar, pero había espasmos en ella. Y ese perrito muerto estuvo como poco más de 24 horas en ella. Entonces, rogué a Dios que me ayudara, que no tenía dinero para llevarla a una operación,
que me ayudara a que ese animalito que estaba ahí mal saliera. Y mientras oraba, empezaba yo a darle masajes, 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 y hacerle movimientos, y masajes y masajes. Y ya cuando terminé de hacer la oración y darle masajes, la dejé. Y dije, bueno, que se haga tu voluntad. De pronto me recosté en mi cama y escuché a un perrito que estaba llorando. Me levanté y dije, ay, quizás está acostado sobre el perrito. Me levanté y vi que un perro había salido y estaba luchando por cortarle el ombligo al perrito. Y se lo corté, pero ya estaba muerto. Le di gracias a Dios y le sigo dando gracias a Dios por escuchar mis oraciones, porque dependo de Él en todas las cosas. Aún me duela una uña, porque Él está en todos los detalles. Él conoce cuántos cabellos tengo y cuántos se me han caído hoy, o cuántos han crecido hoy. Yo no tengo ese entendimiento, ese conocimiento, pero Él sí. Y si Dios tiene nota del mínimo detalle nuestro, ¿cómo no va a tener nota de nuestro dolor, de nuestro sufrimiento, de ese viacrucis que tuvimos en el pasado? Hoy la vida nos ha cambiado. Estamos disfrutando de la existencia. Antes tenía miedo de que un día esta paz se fuera, pero hoy ya no. Sé que es perdurable si yo le busco cada día. Sé que tengo que darle mantenimiento a mi espíritu. Y si yo no trabajo con esos males más profundos, mi vida va a ser la de un borracho seco o un neurótico. En otras palabras, voy a vivir la enfermedad de las emociones. Voy a seguir viviendo en ello. Pero hace rato que estoy saliendo. Y por eso le agradezco a Dios. Por no guardar resentimiento en mi corazón, ni odio, ni venganza. Le agradezco a Dios por no tener la depresión, por no tener la idea del suicidio. Le agradezco a Dios por ayudarme a corregir mi vida día a día y a reconocer mis errores, mis faltas cada día. Le doy gracias a Dios por todo el bien que Él ha traído a mi existencia. No hay amor más maravilloso que vivir en su presencia cada día, a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de nosotros mismos. Eso es lo maravilloso. Y hablando de cosas que nos pasan, si les contara cada parte cómo Dios me ha respondido en toda mi vida, no terminaría de contarles. En cosas complejas como en cosas sencillas. Así es que agradezco enormemente la oportunidad que nos dan de estar en esta mañana con ustedes. Qué bueno que están aquí y deseo con todo mi corazón que puedan entender la realidad espiritual en sus vidas y puedan transformar sus vidas de tal manera que dependan de Dios y principios espirituales y no de las personas. Las personas somos necesarias, como cuando alguien anda en muletas y no puede caminar. Somos esa muleta, somos ese apoyo, pero tendrás que caminar por tus propios pies. Tendrás que aprender a decidir por ti mismo, bajo el apoyo de un Dios amoroso. Depender de Dios es principalmente uno de los objetivos importantes y necesarios
para nuestro crecimiento en la espiritualidad que nos proporciona el programa de recuperación. Bueno, pues gracias a Bianca y gracias a todos ustedes por ser pacientes con nosotros el día de hoy. Voy a cerrar la grabación con la finalidad de que ustedes también nos platiquen acerca de ustedes mismos o si tienen alguna pregunta que hacer, la hagan con libertad.